Siempre hablo con la verdad. Trabajo y legislo por mi departamento. Y mi prioridad, defender a mi país. Te lo he demostrado con hechos y con tu apoyo lo seguiré haciendo. Carlos Martínez, tu diputado de Cortés, casilla 70, Villeda, presidente. Ven a tu lugar de encuentros y sigue la ruta del ahorro que solo Diunsa te ofrece para que aproveches los precios más bajos en todos nuestros departamentos. Electrónica, línea blanca, hogar, moda y deportes, bebé y mucho más. Déjate guiar por la ruta del ahorro y ven a Diunsa, lo mejor para comprar. La UTH, con sus exclusivos métodos de casos de Harvard, sí cumple tus expectativas. Los métodos de casos de Harvard son situaciones reales de las empresas. Los métodos de casos de Harvard me sirven para comprender, analizar y emitir juicios acerca de ciertas situaciones que se pueden presentar en nuestra vida profesional. Más participación, más creatividad. Si tú te consideras inteligente en vez de garrotero, vive la enorme experiencia de aprender por medio de los métodos de casos de Harvard en la UTH. Decían que no se podía. Y hubo un montón de gente que se opuso. Pero el Congreso Nacional tuvo el valor de desafiar a ese montón de gente y decretar la ley de empleos por hora, viejo. Escucha, mira, gracias a ello, hoy podemos trabajar y estudiar para sacar adelante a nuestra familia. Seguiremos luchando por la gente. Un Congreso valiente le responde a su gente. Para disfrutar esos momentos de unión. Y para celebrar que estamos juntos, saboreando todo lo bueno que nos da la vida. Los mejores momentos se viven en familia, como la gran familia de Mogami, con su nueva línea de embutidos. Más práctica, más rica y más calidad para su familia. Mogami, el sabor de los mejores momentos. Ya se están tapando el mismo bache de toda la vida. Mejor vayan a ver allá lo que están haciendo. Están poniendo concreto sobre las calles de asfalto. Vamos a ver vos. ¿Y qué están haciendo? Y vamos a eliminar los baches por décadas. O sea que ya no vamos a tapar hoyos. ¿Y de qué vamos a vivir? Pregúntenle al ingeniero. Muchachos, lo que estamos poniendo aquí es un sistema que se llama white topping. Consiste en proteger la inversión que la ciudad ya tiene. Ponemos una capa de concreto delgada y resistente sobre el asfalto y para eso sí vamos a necesitar personal. Porque quieres ver a tu ciudad sin baches y bella. Usa la materia gris. Exige pavimentos duraderos. Cementos Bijao. Construyendo con calidad el futuro de Honduras. Ay, Ana, los poderosos dicen que a los pobres no hay que darles pescado, sino enseñarles a pescar. Pero nosotros solo tenemos ollas vacías y fuego apagado. Y los pobres necesitamos ayuda hoy para mantenernos y darles comida, salud y educación a nuestros hijos. Pero qué bueno que el Congreso Nacional aprobó el bono 10.000, que nos ha beneficiado a miles de familias muy pobres. Seguiremos luchando por la gente. Un Congreso valiente le responde a su gente. Tus amigas I Love Mini van a la peluquería. ¿Está fría? I Love Mini. Luego al secador. Ponle mechas, purpurina y adivina, detrás hay vestidor. Tus amigas I Love Mini van a la peluquería. ¿Está fría? I Love Mini. Luego al secador. Ponle mechas, purpurina y adivina, detrás hay vestidor. ¡Qué guapa! Es la peluquería I Love Mini. Adquiere este y todos tus juguetes en Diunsa, los más grandes en juguetes. En esta zona, ¿verdad? No se produce otro producto, ¿verdad? Que no sea el café. Los afectó bastante, la roya, mi papá, mis hermanos, los vecinos. Al afectarlo la producción de café, nos afecta la economía de nosotros, porque de eso vivimos. El hongo de la roya afectó gravemente miles de manzanas de café alrededor de Honduras, reduciendo a cero la oportunidad de cosecha de muchas zonas que dependen de este rubro. Pero no todas las esperanzas están perdidas. Mauricio Villeda y su brazo social por Honduras se trasladaron a la comunidad de La Laguna, El Chaparral, con el objetivo de llevar esperanza y colaborar junto a toda la comunidad a renovar un cafetal que fue afectado y de esta manera reactivar el sector cafetalero. Las cosas buenas comienzan con una persona, vos.
¿Te apuntas? Estamos en la segunda parte de Cuadrando el Círculo, este domingo 15 de septiembre. Y en esta parte vamos a hablar un poquito más de cómo están las campañas políticas en este momento. ¿Tienen mensaje los anuncios? En realidad, aparte de una carnicería que hay por alcanzar un puesto, en realidad estamos recibiendo, quienes estamos viendo al político, la propuesta que requerimos. Para poder analizar este tema y también el de las encuestas, nos acompaña Fernando Dopazo, consultor en estrategia política, nacionalidad argentina. Gracias. Gracias por la invitación. Don Billy Leiva, doctor en mercadeo político y oratoria política, vive en Nueva Orleans, pero su sangre hondureña corre en las venas porque sus padres son catrachos. Un placer saludarle. Y alguien pues que ya lo conocemos en el ambiente local, don Sergio Vélez, que es mercadólogo político, con quienes vamos a comenzar a platicar. Fernando, tú que estás más metido en la estrategia política, en este momento los hondureños estamos recibiendo en realidad lo que queremos del político en su campaña, en realidad estamos recibiendo la propuesta, el mensaje, o más allá de aquella carnicería de atacarnos unos a otros. A ver, yo primero diferenciaría, digamos, ustedes en Honduras tienen elecciones simultáneas, en un mismo instante eligen alcaldes, diputados y presidente de la República. A nivel de presidente de la República, yo creo que cada una de las candidaturas con su potencialidad, producto de los recursos con los que cuentan, ya sea tiempo, dinero, personas para movilizar, sí cada uno está comunicando un mensaje concreto a su nicho electoral y a aquellos a los cuales quieren acercar. En el caso de las alcaldías es un poco más pobre, creo que hay, por lo menos de las 4 o 5 ciudades grandes, hay muy pocas candidaturas a alcaldes que tengan efectivo un mensaje y que pretendan transmitir algo de expectativa de cómo quieren ver la ciudad, de qué problemas le solucionarían al vecino, ¿no? Y en el caso de diputados, un poco por lo que conversaban con Sergio y algunos colegas en el bloque anterior, creo que también ahí el sistema electoral de Honduras hace que los diputados terminen en una confrontación, en lo cual lo único que destaca es el número y apelar al efecto arrastre de la candidatura presidencial o de que en tal caso en algún municipio en particular el alcalde también contribuya a movilizar votos para determinados diputados, salvando algunos casos particulares de candidatos a diputados en algunos departamentos con alta notoriedad o con una alta trayectoria dentro de ese departamento que, bueno, producto de su instalación, su imagen, tienen condiciones o puntos de partida mucho más fáciles para llevar a buen puerto su candidatura. A nivel presidencial, por otro lado, yo creo que hay contenido, digamos, de las campañas que uno podría decir con chances, todas transmiten un mensaje obviamente vinculado a sus intereses y a las expectativas que cada una de esas candidaturas tiene en relación a lo que podría ser un programa o un futuro para Honduras. Y después creo que hasta ahora, hasta el momento, se ha mantenido una campaña con cierto nivel de altura. Sí es cierto que hay contrastes, hay comparaciones, hay diferenciaciones, pero no se han visto ataques personales. Sí, digamos, no se ha llegado a un punto de discusión de un no retorno, lo cual me parece que también abre, considerando la situación de la que viene Honduras en el año 2009, una situación de madurez y de una sociedad, o por lo menos una clase dirigente que empieza a actuar con mayores niveles de tolerancia. Correcto. Don Bill. Igualmente comparto este proceso político en el que está viviendo Honduras. Permite no solo tratar de comunicar ese mensaje, que en el caso de las candidaturas presidenciales ya existen líneas definidas
ya hay una orientación ideológica en el proceso que están comunicando, pero también hemos notado que las campañas políticas en Centroamérica, en Latinoamérica en general, están volviéndose más conscientes de que hay que profesionalizar ese mismo proceso a través de la adopción de actividades científicas que permitan evaluar adecuadamente todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de las encuestas, desde el punto de vista de la fotografía, como vimos en el segmento anterior, importantísimo. Ese es algo que antes no había sido considerado con tanta relevancia como hoy, pero el comunicar no solo es comunicar el mensaje, la palabra, la publicidad, es la mirada, la sonrisa, la conexión. Eso es algo que en política no se puede sustituir. ¿Cómo conectamos con la gente? Porque una cosa es comunicar, otra cosa es conectar y otra cosa es convencer. Para todo eso hay un enlace científico que permite llegar hacia el elector. Finalmente, los expertos concluyen que nosotros votamos por emoción y no por la razón. Pero esa emoción solo la podemos lograr si conectamos. Ahí está la clave de todo esto. Votar por emoción, o sea que en Honduras, Sergio, hemos tenido presidentes, alcaldes y diputados por emoción, no en realidad porque tengan la capacidad. O sea, el hondureño todavía no nos detenemos a analizar en realidad este candidato o candidata presidencial es el que me conviene, este candidato a alcalde es el que me conviene, estos son los diputados que me convienen, sino que todavía me dejo llevar por la cancioncita, por si tengo chocollos o si no tengo chocollos, porque conseguí un muñeco parecido a mí y lo mandé al ruedo de la campaña política. Todavía estamos viviendo en eso, de ilusión para poder lograr esa emotividad. Buenas noches, Carlos, Fernando, Billy. Hay una situación que es muy particular en nuestra realidad y es el hecho de que nosotros en algunos programas atrás lo manifestamos, tenemos ese corazoncito que todavía piensa por color, ¿sí? Y el respaldo de ese pensamiento por color nos lleva a nosotros muchas veces a decir, mi padre fue de este partido, mi abuelo fue de este partido, yo soy una tercera generación y mis hijos también van a seguir por este partido. Pero ahí se corta porque esas consideraciones de sentimiento llegan hasta esa tercera generación, ¿verdad? Donde podemos denominar el voto duro. Ya la cuarta generación, el joven que está más actualizado, que está muy pegado con la red, ve las condiciones de lo que sucede no solamente en Honduras, ve las propuestas que se hacen en otros países, lo que se llama un debate para ver si existe argumento, y nosotros parece que obviáramos, que rechazáramos con nuestros políticos enfrentarnos hacia una realidad, porque el político al final no es un dios, no tiene que ser un ser endiosado, tendría que ser mucho más humano en el trato con el elector, pero pareciera que el elector lo tienen que ver así, hacia abajo, con una condición de que, bueno, esta gente, si yo salgo, me tienen que seguir. Y esa es una situación que nos lleva a pensar, obviamente, que tenemos que mejorar mucho. Estas campañas están teniendo un toque diferente, se están orientando a un poquito, ya lo decía Billy, a un aspecto más científico. Creo que hacia allá deberíamos de orientarnos, pero en muchos aspectos de las diputaciones, casi todos están esperando que el jaleo, como bien lo mencionaba Fernando, sea por el aura que tiene el candidato presidencial y diga, nos vamos en voto cascada, como aquí manejamos. Entonces, eso habría que considerar si a nosotros nos conviene separar elecciones, que cada quien haga su esfuerzo y eso es lo mejor que puede pasar. Le doy pie a lo que decía Vélez. Ha llegado el momento en lo que ustedes pueden analizar en Honduras, de meter el cuchillo y cortar, dejar a presidente solo y alcaldes y diputados aparte, tal y como se hace en El Salvador, por ejemplo. Ahora, antes de responder, quisiera argumentar algo para que no tengamos una mala idea de lo que estamos hablando. Cuando yo hablo de que la gente vota por emoción, por sentimiento y no por la razón, no quiero menospreciar al pueblo hondureño, de decir que el pueblo hondureño es tonto, que se deja guiar por la cancioncita, por la emoción. No. El 75% de la actividad cerebral del ser humano está basada en la emoción. Ese es un asunto científico, es generalizado. No estamos hablando de solo Honduras, estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, en todo el mundo. La actividad cerebral es 75% de todo lo que usted hace,
piensa o decide, lo hace en base a esa emoción. Por eso es que el proceso es emocional. No es por menospreciar a los hondureños ni a ninguna persona de otro país. Sí, si me permitís ir agregando algo a eso. A ver, creo que nosotros cuando hablamos de la necesidad de generar emoción en el ciudadano, tiene que ver con establecer un proceso a través de la comunicación y de la estrategia de una campaña electoral que permita que ese ciudadano, o que lleve, mejor dicho, a que ese ciudadano se sienta parte de un proyecto colectivo encabezado por X candidato, pero que sienta que en un conjunto, en un colectivo, van a trascender, en este caso por una Honduras mejor o un San Pedro Sula mejor, etcétera, ¿no? Digamos, a generar mancomunidad, a establecer un vínculo de hermandad, por decirlo de algún modo, entre el dirigente político y sus electores. Cuando yo decía eso también no es menospreciando, pero sí yo decía, o sea, un político en Honduras se preocupa más por tener una buena canción que por dar un buen mensaje. O sea, aquí no es de culpar al elector, sino muchas veces al político, como decíamos, a su equipo de trabajo. O sea, ¿cómo es posible que haya más preocupación por una buena canción que en realidad por lo que puede llegar a ser? Pero ¿quién es el equipo de trabajo detrás de esta persona? ¿El amigo? ¿El hermano? ¿La esposa? ¿Su cuñado? ¿Quién? O sea, porque al final de cuentas... Y es lo que tú estás diciendo, ese es el equipo de trabajo. Por un lado, entonces, la poca profesionalización pero de lo que es una historia de una campaña electoral y de las construcciones y los procesos que hay que seguir. Pero también eso que siempre se ha vivido en el país o que se ha venido viviendo hasta ahora, uno empieza a notar determinados cambios. ¿Y producto de qué? De que esa misma actitud ha generado o es un elemento que ha contribuido a generar el desgaste de los políticos tradicionales, de la política tradicional, de los propios partidos políticos tradicionales. Si uno se planteaba hace una década atrás, en 10 años, Honduras va a tener una elección presidencial con 8 candidatos, seguramente cualquier analista hondureño me hubiese dicho, Fernando, estás fuera de tus cabales. Loco. Y sin embargo hoy, más allá del proceso conflictivo del 2009, hoy está esa posibilidad. Y no es que estamos hablando de que ya hay un candidato disparado, no, estamos hablando de que hay una elección muy competitiva con el 50% de los candidatos presidenciales, con 4 de 8 hay una elección competitiva. Digamos, con un resultado para finales de noviembre, digamos que más allá de lo que pueda percibir uno, todavía no está definido. Digamos, hay chances y hay tiempos electorales en los próximos 70 días para cualquiera de esos 4 que están encabezando cualquier encuesta de opinión pública. Yo hago una pregunta. ¿Un candidato a diputado puede conformar un equipo? Vaya, en el caso de Cortés son 12 municipios, no hablemos de la cantidad de barrios y colonias, aldeas que tiene que visitar. Y muchas veces para minorar costos son 2, 3 amigos o 2, 3 parientes, como decía, en el caso de un diputado. En el caso de un alcalde es diferente, ¿no? Porque tiene centralizado un municipio, en el caso de un presidente, pues es algo global. ¿Cómo diferenciar los equipos de trabajo? Especialmente hablemos del diputado, porque hay que ser sincero, es raro escuchar que un diputado tenga un estratega político o que un diputado presente una especie como un plan de gobierno de qué va a realizar en el Congreso Nacional si llega a hacerlo. Debería tener un estratega, debería tener un plan, debería formar equipos. Hay una teoría muy interesante de liderazgo que la formularon 2 personas en Estados Unidos, apellidos Hershey y Blanchard, que dice que la teoría de liderazgo que ellos formularon nos dice que la efectividad del liderazgo está en la madurez de los seguidores, entendiéndose por madurez como la capacidad de llevar a cabo una misión encomendada. Cuando se forman equipos de trabajo, debería este equipo de trabajo especializarse en su área que le permite generar el objetivo que se persigue en el caso de una diputación. Pero hay elementos que deberían conocer. Por ejemplo, fríamente, hablando de cosas puntuales, cuando usted hace una concentración política, el porcentaje del efecto en la audiencia es el siguiente: 65% impacta lo visual del evento. Qué bonitas luces, qué bien organizado, cómo está todo, qué bien, cómo nos atendieron. 25% en el lenguaje corporal del candidato. Y la diferencia es el mensaje.
apenas un 5 o 6% es lo que recuerda la gente del mensaje. Cuando tomamos esas estadísticas y aplicamos al equipo de trabajo a cada acción específica para generar el impacto de posicionamiento de su imagen, de efecto del mensaje y de las acciones que pretende realizar para captivar ese voto, entonces las cosas cambian. Ponemos lineamientos para ser medibles, porque ese es el otro problema. Comenzamos a hacer acciones dentro de una campaña política sin medirlas, por pura intuición, por puro conocimiento, bagaje político, porque tengo tantos años de experiencia en este mundo y mi instinto me dice que tengo que hacer esto. Tenemos que cambiar esas percepciones y comenzar a aplicar lo que la ciencia ha desarrollado para este propósito específico. Okay. Hay una herramienta, se llama encuestas. ¿Qué tan válida es la encuesta? Y yo les pregunto porque yo guardo mis dudas, porque vaya, en Honduras supuestamente el padrón electoral anda alrededor de los 5 millones de electores para este año 2013. Pero me dicen de que la encuesta la hicieron con 100, 150 personas por municipio, y cuando yo veo el gran porcentaje del total de personas que pueden ejercer el sufragio versus la cantidad de personas que fueron encuestadas, en realidad es una herramienta útil, que en realidad un candidato puede confiar en ella. Dos cuestiones. Una encuesta, digamos, en la medida que la muestra estadística está bien diseñada, con 1.200, 1.500, 1.600 casos a nivel nacional, tendría un margen de error razonable de 2, 3, 4 puntos y sí sería una herramienta. Luego, encuestas de estudios de base para una campaña electoral en el cual se investigan más cosas y detalles de las percepciones ciudadanas y se complementa con estudios cualitativos, por lo general se recomienda que sean un poco más grandes a fin de poder llegar más en detalle a los diferentes tipos de electorado. Ahora, esas encuestas que tú planteas de 1.000 casos a nivel nacional, 1.200, hay otros temas que hay que, creo, que tomar en consideración. Uno, que es una foto de un momento determinado, de hoy. Digo, justo en estos días de la cumbre, uno de los colegas planteaba un ejemplo que resultaba muy práctico, ¿no? El 10 de septiembre del 2011 en Estados Unidos previo a los atentados de las Torres, hacen una encuesta preguntando a los ciudadanos norteamericanos si confiaban en el sistema de seguridad nacional. 90% diciendo sí, confiamos plenamente, somos la nación más poderosa del mundo. 48 horas más tarde se volvió a hacer la encuesta y el 5% creía en el sistema de seguridad nacional. Digamos, hay coyunturas que cambian un montón de percepciones por parte de la ciudadanía. El mensaje que tú nos estás dando es que el hecho que alguien esté en primer lugar en la encuesta en este momento no significa que el día de las elecciones va a llegar en primer lugar. La encuesta es un diagnóstico, pero no un pronóstico. Digamos, no marca una tendencia. En la medida que uno vaya continuamente analizando encuestas, puede ver una tendencia de fulano va creciendo, fulano va cayendo, fulano se ha mantenido y ha llegado a su techo, pero no es una muestra de quién va a ganar. Normalmente algo que sucede es que cuando una tendencia marca un tope en la intención de voto de alguien, cuando es demasiado antes de las elecciones, llega un punto en que esa tendencia baja, normalmente. ¿El efecto de la espuma de cerveza que se le llama? Así es. Mientras que aquel que va creciendo y que está abajo antes de las elecciones, pero continúa con una tendencia, permite llegar a su punto máximo en el día de las elecciones, lo cual son aspectos a considerar desde el punto de vista del análisis de la información. Y por otro lado, si me permiten agregar algo, hay otra cuestión vinculada a las encuestas y las encuestas publicadas. Digamos, las encuestas, uno tiene encuestas al interno de cada campaña electoral y aquellas que se publican. Y ahí entra otra cuestión que es el papel de los medios de comunicación o de quien publica una encuesta y la línea editorial de cada medio que editorializa. Digamos. ¿Por qué? Porque uno en una misma encuesta puede decir de un mes al otro, fulano creció 5, pero tal vez ese crecimiento de 5 sigue estando tercero cómodo a 20 puntos del primero. Y el que iba primero dice, pero bajó. Y sí, pero ¿cuánto? ¿Y cuánto tiempo te queda de margen para que ese candidato siga bajando o pueda volver a subir? Digamos, ahí hay también un juego de las empresas dedicadas a opinión pública,
pero también mucho de los medios de comunicación y de cómo intentan influir producto de sus propios intereses en una campaña electoral. Te pregunto a ti, Sergio Vélez, ¿será que las empresas encuestadoras, ya para concluir, se han politizado ya demasiado? Mira, aquí hemos tenido muchas empresas que de fuera hacen negocio, traen su metodología, su aplicación, pero lo que se publica muchas veces, Fernando lo manifiesta bien, va dependiendo del interés, quién manda a hacer la encuesta, porque toda la información que sale publicada en una encuesta no es toda la información que se recaba. Muchas veces los aspectos que se buscan en ese momento es eso, pero esa analogía es tal como que si tú vas con un doctor y te dice hagas estos exámenes para decirle qué tiene. Tú llegas con los datos y le dices, mira, estos son mis datos. Esos mismos datos 3 días después ya no te sirven, ya puede que evolucionó tu mal, y tú le llegas con los mismos resultados y le dices, quiero saber si estoy bien. Entonces, él te va a decir, no, vete a hacer otros. Y aquí nosotros vivimos con muchos resultados que los vamos chineando. Entonces, muchos piensan que hacer más encuestas va a tener una tendencia predictiva más alta, y no es cierto. O sea, esto es de llevar una continuidad muy marcada. Pero ¿qué pasa? Nuestros políticos creen que la encuesta es una condición de gasto, no de inversión. O sea, pero si estás apostando una carrera política, que aquí pareciera que fuera momentánea, aquí se convence mucha gente de meterse al ruedo político, perder y desaparecerse del mapa, o sea, ya no vuelven a hacer nada. Hay mucha gente que se mete, sabe que perdió o que sus encuestas dicen que va a perder, pero ellos están viendo a largo plazo, es una condición que nuestros políticos deberían de entenderla, pero lastimosamente pagan encuestas muy caras muchas veces, y los resultados, cuando no son de acuerdo a lo que ellos quieren, no los utilizan, los desechan y no toman experiencia de esto. Entonces, en Honduras creo que deberíamos de hacer un trabajo más profesional en el sentido de valorar la encuesta por el momento y empezar a ver esos crecimientos que van marcando que el hecho que comiences de abajo, por debajo de mucha gente, no quiere decir de que al final eso diga que vas a perder. Bueno, yo cuando decía lo de politizar las encuestas es porque lamentablemente sucede como en algunos medios de comunicación. No, es que esta empresa encuestadora, su línea es de izquierda, es que esta empresa encuestadora, su línea es de derecha, y eso ha venido a provocar lamentablemente que se pierda algún descrédito por parte de la población a la hora de conocer la herramienta de la encuesta. Y algo más, hay que hacerlo notorio, que en esta campaña general, extrañamente, no ha habido una guerra de encuestas, como se sucedió, por ejemplo, en el proceso interno. Estamos empezando. Sí, o sea, pero como que están más rescatados, de verdad. No sé si quieren agregar algo más, 30 segundos para concluir. No, básicamente, a ver, en relación a lo que mencionabas de los medios de comunicación o la línea editorial, eso tiene solución. Es blanqueando o transparentando desde cada medio de comunicación, nosotros estamos parados acá, como puede pasar en las campañas de Estados Unidos, donde New York Times, Washington Post, en determinada fecha, antes del día de la elección, dicen, nosotros estamos con tal candidato y nuestra línea editorial es así. Y eso te pasa en varios países, digamos, en la revista Veja o la cadena Globo en Brasil, te va a decir, nosotros siempre, desde que gobierna el PT, el Partido de los Trabajadores, dicen, nosotros estamos en contra del Partido de los Trabajadores. Es una cuestión, si se quiere, de responsabilidad empresaria, por llamarlo de algún modo, y sinceridad empresaria. Es una opción viable. ¿Billy? Totalmente de acuerdo. La postura de cada medio debe ser adoptada de manera honesta. En el caso de los países del primer mundo, en el caso de Estados Unidos, ya sabemos qué línea editorial tienen diversos medios con respecto a los partidos políticos. Sin embargo, no podemos pretender establecer lo que se hace allá, acá. Deberá depender de cada medio de comunicación con su política de integridad y honestidad para poder comunicar lo que realmente se debe comunicar a la población. Sergio. Yo creo que una parte que nos favorece a nosotros es de que no solamente piensen en la persona por el interés que están esperando de ella, ya sea un presidenciable, un alcalde o un diputado, sino que piensen en el pueblo, porque lo que tú dices, la falta de credibilidad, de nada sirve que se haga un estudio bien elaborado si cuando se proyecta la gente no te lo cree, porque dice, me están mintiendo. O sea, gana el que la paga, y ese sentido nos hace a nosotros pensar que nos están mintiendo siempre. Y esa condición creo que debería de orientarse para cambiar, y la credibilidad de nosotros como políticos mejore es hablando con la verdad, no cuesta. Correcto, muchas gracias de verdad. Quiero agradecerles a los tres, a don Fernando Dopazo, consultor político, a Billy Leiva, doctor en Mercadeo Político y Oratoria Política, y a don Sergio Vélez, mercadólogo político aquí en nuestra querida San Pedro Sula. Esperamos de verdad que este programa haya sido de su agrado,
que el que es político pues haya captado algunos mensajes claros que yo creo que se han transmitido aquí, que no ha sido con la intención de criticar una campaña o de desprestigiar una foto o de decir de que todo lo que hacemos en Honduras es malo, no. Ustedes mismos saben, yo mismo estoy involucrado en política, yo mismo manejo